¿Quién puede decirnos qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Tienen todos su librito? ¿Lo trajeron? A mí me bloquearon el mío. Creo que hay. Dígalo, No, dígalo. está aquí, Tranquilo. está aquí. Ahí Ya nos está. callaron. Yo estaba preparada para los flechazos. Lamentablemente queríamos lanzarte flechas. Entonces, ¿alguien nos puede decir qué fue lo que vimos la semana pasada? Bueno, vimos el contexto histórico de las primeras confesiones de fe y de por qué fue necesario que se establecieran, cuál era el conflicto envuelto ahí y alguna diferencia entre una y otra. Y mencionamos como tres eh, denominaciones diferentes. Los presbiterianos, los anglicanos y los bautistas. Son cuatro actualmente. Cuatro denominaciones. Tenemos la iglesia anglicana y esa es la iglesia de Inglaterra que se estableció en el siglo XVI por el rey Enrique VIII, que estaba no le gustó que el Papa le dijera que no pudo divorciarse. Entonces él dice, ok, está bien, yo salgo y hago mi propia iglesia. Entonces, al principio, básicamente la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia anglicana era que se permitía el divorcio y que los sacerdotes se podían casar. Entonces, al principio, esa fue la diferencia y se fueron como evolucionando poco a poco, pero como era la religión oficial del Estado y se prohibía cualquier otra iglesia, entonces ellos perseguían a otros grupos de los puritanos y otros grupos, y por eso vinieron algunos grupos aquí a Estados Unidos, a Norteamérica, eh, el grupo famoso de Plymouth en 1620, porque ellos salieron de Inglaterra por la persecución de la iglesia anglicana. Entonces, esos son los anglicanos. La iglesia de Inglaterra, la iglesia oficial de, del país. Entonces, el segundo grupo, ¿quiénes eran? Los presbiterianos. ¿Y qué dijimos sobre ese nombre presbiteriano? Alguien que no sea Valentina. Wow, Valentina, ¿cómo sabes? No, solo la que está contestando toda la pregunta. Ellos son los que el bautizo de niños. Ellos sí. Sí. Y, Tienen y una, tienen una. también hay otra cosa que caracteriza a los presbiterianos. El sistema de gobierno. Sistema de gobierno de la iglesia. Te dijeron que no conteste. Y entonces, y los presbiterianos venían de Escocia. John Knox en el siglo XVI fue eh, uno de los fundadores de la iglesia presbiteriana, que en Escocia era la iglesia de Escocia. Y fuera de Escocia se conocía como presbiteriana.
habían dos grupos más de que habíamos hablado la semana pasada. Estamos en la introducción, comenzando en la página número 3 del folleto. Hablamos también sí, de la declaración de Savoy. ¿Qué grupo hizo esa declaración? Exactamente, congregacionalista. Y las congregacionalistas, ¿qué fue lo que ellos... ¿por qué se llamaba congregacionalista? ¿A qué refiere eso? Como los presbiterianos tenía su sistema de gobierno de presbúteros y sínodos y una jerarquía, los congregacionalistas decían no, Que la iglesia cada congregación se gobierna a sí mismo. No hay ninguna autoridad fuera de cada congregación individual. Entonces, ellos tenían casi las mismas creencias que la iglesia presbiteriana, pero la diferencia es cómo ellos veían el gobierno de la iglesia. Ellos decían que cada congregación se gobierna a sí misma. Entonces, y el último grupo son los bautistas. Ahora, los bautistas, ellos estaban de acuerdo con los congregacionalistas porque ellos creían que cada congregación es independiente y se gobierna a sí misma. No hay una estructura jerárquica de gobierno en la iglesia. Cada iglesia es independiente. Entonces, también lo que distingue los bautistas de los congregacionistas y los presbiterianos es, número uno, su estructura de gobierno, pero también el bautismo. Los bautistas decían que solamente los creyentes se deben bautizar. Y las otras iglesias, las otras denominaciones decían que los bebés se bautizaban porque venían de padres cristianos y estaban incluidos en el pacto. Entonces, todo el que está incluido en el pacto debe ser bautizado. Entonces, los congregacionalistas también piensan que los bebés deben de ser bautizados. sí, ellos, Muchos de ellos, no todos. pero en ese tiempo, básicamente lo que distinguía los congregacionalistas de los presbiterianos era el gobierno de la iglesia. Pero estaban de acuerdo muchos de ellos estaban de acuerdo con el bautismo infantil. Eso varió bastante más adelante. Más adelante, pero en ese tiempo. Sí, porque la iglesia se estaba formando. Incluso hay un detalle importante y es, por ejemplo, cómo es posible que aparezcan tantos presbiterianos ingleses cuando realmente la iglesia presbiteriana sale de Escocia. Y es que debido incluso a eso, lo que hablamos la semana pasada, eso de la guerra civil que se arma ahí, entonces se unieron por la inconformidad de la iglesia, buscando una opción, buscando un nuevo criterio, salen y encuentran el evangelio
presbiterianos Ajá. y lo ven, dice, pero esta es la realidad, esta es la verdad. Muchos se convencen y se forma la iglesia presbiteriana junto con una gran cantidad de ingleses, Ujú, hasta el momento que no se sabían si eran escoceses o ingleses a la vez. ujú. Es un dato histórico que también está ahí, que incluso cuando tuvieron que emigrar, gran parte de eso para acá, para este país, vinieron escoceses e ingleses Ujú. en la emigración, corriéndole al sistema de Inglaterra. Yep. Fue debido a esa unidad entre escoceses y Y ingleses. donde no se podían distinguir si eran escoceses o ingleses Ujú. al entregar. Ajá. Y eso mismo pasó más adelante, donde entonces en el trayecto de conocimiento de doctrina, de análisis, entonces comienzan algunos a decir, pero tampoco tenemos entonces que admitir el bautismo de niños, porque no vemos una razón. A pesar de que con la doctrina de Calvino, que era tan enfática en que sí había que guardarlo, pero Calvino también llegó a dejarlo a la opción de cada iglesia. Ajá. Eso fue un punto. Pero decidieron tomar a Calvino como el ejemplo a seguir dentro de la Reforma para decir, es que no es un bautismo igual que el de la Iglesia Católica, sino que ahora esto viene como raíz directamente del Antiguo Testamento, tomando la circuncisión como ejemplo y diciendo, ya no tenemos la circuncisión, sino que ahora viene lo que manifiesta que la iglesia debe seguir igual, es el bautismo. Cuando tú te bautizas, eso es como si tú te hicieras la circuncisión. Sí. Entonces ellos dicen, si es así, entonces podemos bautizar a cada niño como símbolo de lo que se hacía en el Antiguo Testamento para admitir y declarar que estos eran parte del pueblo judío. Cuando se bautiza a un niño, entonces estos ahora son parte de la iglesia. Y es así como entonces comienzan las cosas a caminar y comienzan a existir las discordias entre ellos y decir, no, es que no podemos tomar la circuncisión como ejemplo y ahí ha estado el pleito todo el tiempo. Ujú. ¿Entiendes? Ujú. Pero es un sistema que realmente no es insano, es sano cuando se bautizan niños muy sanos, pero el problema es que lo toman desde la circuncisión como traspaso de la Ujú. circuncisión y eso es lo que me preocupa a mí. Ujú. Es su interpretación Sí. y no estamos de acuerdo con su interpretación, pero tampoco es una doctrina eh, eh, primordial, No, como no es de bíblica. primera importancia. Bíblica está en discusión. Exacto, porque Sí. ellos tienen sus argumentos Y son bíblicos muy buenos, por cierto. y son bastante buenos y fuertes, pero es cuestión de interpretación pero no hay nada que nos impide de tener comunión con los No. presbiterianos, porque en lo fundamental, en las cosas más importantes, estamos de acuerdo. Incluso Realmente, yo podría estar, escúchame, te interrumpa, podría estar en una iglesia presbiteriana sí, y edificar mi alma y sentirme agradecido con el Señor al ver que están exacto. bautizando a un niño, porque conozco la razón y la intención con que lo están haciendo. Ujú, exacto. Que no es solamente un rito, ellos tienen un concepto. El concepto ellos lo ven como viniendo de parte de Dios. Ujú, Y ese es el asunto. sí. Yo Bueno, y el podría... concepto que tienen los Ujú, católicos al bautizar a un niño viene siendo el Oh, mismo eso que para los... perdón de pecados. Ajá, Es eso que es esa por es la eso diferencia. esa es la diferencia. Sí, ellos lo ven para perdón de pecado. Entonces tú le dices eso a un presbiteriano, dicen, no, imposible. Te rechazan ese Sí, concepto. exacto. Ellos Ellos no lo rechazan hacen. eso. Sí. Como decía el pastor Billy, ellos lo conectan con la circuncisión para definir quiénes son los que están incluidos en el pacto. Exactamente. Donde mañana pueden decidir si son creyentes o no creyentes más tarde. Ujú, exacto. Pero mientras tanto, los hijos de los papás de esos muchachos, de esos hijos están diciendo, ellos nacieron en un hogar cristiano, ellos pertenecen a esta institución cristiana, mañana ellos tomarán sus decisiones. ¿Comprende? El problema es que esos niños pueden más tarde aceptar el bautismo cuando lo hicieron como niños, como también pueden rechazarlo y querer bautizarse de nuevo. Ajá, exacto. Y es ahí el punto débil. Porque entonces cuando los bautistas dicen, exacto, porque deben estar conscientes de lo que están haciendo, lo que significa el bautismo. ¿Comprende? En ese momento, porque tú tomaste una decisión por ello.
Dice, sí, pero lo tomamos porque es como la circuncisión. Ujú. Y ahí está el asunto. Y ahí es donde Sí. entran las diferencias que tenemos con ellos. Pero, como dije ahorita, esas cosas son secundarias y, y como dice el pastor Billy, fácilmente yo podría sentarme en una iglesia No, es diferente presbiteriana en gran manera. hasta hacerme miembro, Sí, sí, sí. pero Sí. yo no sé, yo no creo que yo pueda Bautizar a un niño bautizar a un niño por la ni ser conciencia. en el liderazgo de una iglesia presbiteriana. No, yo no podría. No, pero hacerme miembro y estar ahí ayudando y siendo edificado, sí, claro. Entonces, ahí están los 4 grupos que vimos la semana pasada. Los anglicanos, los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. Entonces, los, eh, la, el Parlamento de Inglaterra estaba en guerra básicamente contra el rey, pero el Parlamento consistía mayormente de puritanos, de personas que, que creían diferente a la Iglesia Católica y en, durante ese tiempo de 1642 hasta el 49, ellos básicamente había un sistema como tiene la Iglesia Católica de parroquia y todo eso. Entonces el Parlamento dijo, no, vamos a quitar ese sistema y vamos a empezar de nuevo y vamos a formar un documento que explica cuáles son las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y se juntaron 120 teólogos y los famosos 120. Entonces ellos se juntaron, se reunieron y publicaron lo que hoy se conoce como la Confesión de Fe de Westminster y también publicaron el Catecismo Mayor y el Menor. Entonces, esos 3 juntos se conocen hoy como los estándares Westminster. Entonces, Y un detalle importante que tú sigas, Tim, es bueno ver algunos personajes que son de importancia dentro de, ya que fue tan básico el presbiterianismo dentro de lo que es la reforma, donde todo el mundo quiere llamarse reformado o bautista reformado. Ahí se destacaron personajes como estos que ustedes deberían de estudiar, los hermanos. Por ejemplo, no solamente fue John Knox, ajá, sino que yo creo que en la cabecilla de todo esto está Juan Calvino, está John Knox siguiéndole, y pero no hemos mencionado aquí a Zwingli. Es no me acuerdo el nombre de Zwingli originalmente. Ulrico, algo así. Ulrico Zwingli. Exacto, ese, yo nunca lo he podido pronunciar. Y a Henry, el apellido también es difícil. Matthew Henry. No, él vino después. Bullinger. Ese fue uno de los últimos también, que ese personaje es muy interesante también estudiarlo. Esos 4 personajes forman lo que es el concepto reformado, y en lo que se salieron porque ellos nunca tuvieron una variedad entre ellos, sino un mismo concepto de lo que ellos creían. Luego fueron apareciendo personas llamadas reformadas, donde entre ellos mismos discutían teología. ¿Entiendes? Y eso es importante verlo en la trayectoria. ¿Para qué yo digo esto? Porque es importante entender que entre nosotros mismos, a pesar de creer las mismas cosas, podemos a veces establecer algunos principios de interpretación con ciertas diferencias que no sean trascendentales dentro de lo que es el Evangelio, la esencia misma del Evangelio. Tenemos que mantenernos siempre diciendo, no es doctrina cardinal, no es lo más básico. El problema es que se perdieron en la historia y comenzaron a creer que si tú
dejabas de creer esta cosa, tú te ibas prácticamente para el infierno. Ujú. Teníamos que separarnos. Sí. Entonces se dividieron para más tarde tener que darse cuenta que fue un error. Ujú. Y eso no fue mucho tiempo. Es ahora en estos tiempos que se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta de que por qué nos dividimos tanto cuando no teníamos que habernos dividido. Ujú. Es Que ahora. tenemos tanto en común, Sí, tenemos más en común que lo que nos separa. sí, sí. Incluso ni siquiera tenemos que dividirnos con dispensacionalistas. No, Para nada. no. Pero fueron los mismos Porque- dispensacionalistas que nos declararon enemigos por decir reforma. Ujú. Un odio a la reforma cuando no hay ningún sentido. Exacto. Cuando todos vienen de ahí, toda persona protestante sale de la iglesia católica y sale de una reforma. Ujú. Ese es el problema. Comienzan a haber variedades, discusiones entre ellos mismos, donde permanecen estos cuatro personajes que nunca han variado en su criterio. Ujú. Entonces se le llama, ellos son los verdaderos reformados. Sí, porque como viendo un poquito, como todos conocemos a Lutero. Entonces, Lutero empieza lo que el movimiento que se conoce como la Reforma Protestante. Empieza con Lutero. Entonces, dentro de pocos años, muy pocos años, se empiezan a salir básicamente dos grupos principales entre lo que se llaman, lo que se conoce como protestantes. Porque hay la Iglesia Católica de este lado y los protestantes de este lado. Y ahora, entre los protestantes hay los luteranos, que siguen a Lutero, y los reformados, que básicamente Calvino, Zwinglio y ellos formaban parte de ese grupo de los reformados. Entonces, los protestantes en Europa se dividen principalmente en dos grupos en el siglo XVI. Y luego, como decíamos, Enrique se sale de la iglesia de Roma y establece su propia iglesia. Y luego, eso es lo que, entonces, la parte reformada es lo que llega a Escocia e Inglaterra y se conoce como los presbiterianos. Así es como llega esa línea de pensamiento, esa doctrina, así es como llegó a Inglaterra, a través de Escocia pero de la rama reformada en vez de la rama luterana. Exactamente. Wow, eso está tremendo, tío. Si se entiende eso, estamos bien, vamos caminando bien. Porque es que los luteranos realmente estaban todavía muy catolizados. Sí. Demasiado. Mantuvieron muchísimos conceptos. Incluso Lutero llegó hasta decir que la carta de Gálatas no era correcta. Y fue por toda la influencia católica que tenía. ¿Comprende? Y después cambió de mente y Gálatas fue su carta su carta preferida. preferida. Son cosas extraordinarias que uno debe de ver cómo Dios trabaja, cómo Dios va formando para traer su iglesia a la luz. Hasta el día de hoy tenemos que ver que en verdad la iglesia católica romana es prácticamente, con dolor decimos esto, aunque haya muchas personas buscando de Dios fieles ahí, es un gran negocio. Uh-huh. Bueno, ellos podrían decir lo mismo cuando van a los protestantes de hoy, porque hay una gran cantidad de personas evangélicas que lo que están buscando negocio. Pero como institución tan fuerte, tan universal, con una ciudad para ellos, tienen un control inmenso. Es un negocio. Uh-huh. ¿Comprende? Donde negocian con árabes, negocian con gente de dinero, negocian con Estados Unidos, tienen empresas aquí por todas partes. Eso es todo. Sí. Y entonces, ya que tenemos un poco más del trasfondo histórico, vimos la semana pasada de la Confesión de Westminster, ya mencionamos eso, y luego más adelante la Declaración de Savoy de los congregacionalistas. Entonces, luego... ¿Declararon en Savoy? ¿Ah? ¿Qué
declararon? ¿Los hermanos saben? ¿Cuál fue la declaración de Savoy? Bueno, ¿sobre qué tema básicamente estaban tratando los congregacionalistas? El gobierno de la iglesia, que debe ser, cada iglesia se gobierna a sí misma. Ese es el punto de Savoy. Entonces, unos años, como casi 20 años después, ahora llegamos a donde está el encabezado de que dice Confesión Bautista de Londres de 1677. Entonces, los que consideraban que las escrituras enseñaban bautismo del creyente, también necesitaban una declaración de fe clara. Entonces, ellos decían, ok, esto está bien, esto está un poquito mejor, el de Westminster está bien, está bastante bien, pero hay algunas partes que no acordamos. Y la declaración de Savoy también es bastante buena y estamos de acuerdo con esta parte, pero todavía no capta completamente lo que nosotros creemos. Entonces, ellos en 1677 se juntaron y escribieron una confesión para ellos. Entonces, y como dice ahí un poquito más abajo, que este documento fue desarrollado en las oscuras horas de opresión, entonces lo tuvieron que lanzar anónimo. Tuvieron que publicarlo sin poner los nombres. Porque había mucha opresión. Y creo que sería bueno leer donde dice, el prefacio de la publicación dice en parte. Yo creo que es bueno leer y analizar lo que ellos decían. Si alguien lo puede leer y no se olvide el micrófono. Hemos estado olvidando el micrófono. Donde dice el prefacio. El prefacio de la publicación original del 1677 dice en parte: han pasado ya muchos años desde que varios de nosotros sentimos la necesidad de publicar nuestra confesión de fe, para la información y satisfacción de quienes no entienden cabalmente cuáles eran nuestros principios o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión. Y creo que por ahí está bien hasta ahora. Habían publicado una confesión en el 1644, antes de que se publicara la confesión de Westminster. Entonces, ellos dicen, ok, hace 33 años publicamos un documento, pero no se circuló mucho y realmente nadie sabe. Entonces, para que puedan entender un poco mejor, más claramente lo que creemos, vamos a publicar esto. Ahora podemos seguir leyendo. Dice en vista. Ajá. En vista de la... ajá. En vista de que en la actualidad esta confesión no está al alcance de todos y de que muchos otros también han aceptado la misma verdad que contiene, juzgamos necesario juntarnos para dar un testimonio al mundo de nuestra adherencia firme a estos
sanos principios. ¿Continúo? Ujú. Llegamos a la conclusión de que era necesario declararnos más plena y decididamente y no encontrando defectos en este sentido en adoptado por la Asamblea de Westminster y después de ella por los congregacionalistas. Llegamos a la conclusión que sería mejor retener el mismo orden en nuestra presente declaración de confesión, mayormente sin ninguna variación en los términos, haciendo uso de las mismas palabras de ambas. Esto hicimos para convencer a todos los que no tenemos ningún deseo de dificultar la religión con palabras nuevas, sino de esa manera dar nuestro inmediato consentimiento a las palabras sanas que han sido usadas por otros antes que nosotros. En aquellas cosas en las que diferimos con otros, no hemos expresado con toda candidez y sencillez. Nuestro propósito dicta de aceptar crear una polémica en todo lo que hemos hecho en esta cuestión. Gracias. Entonces, ellos decían que desde que se publicó la primera confesión que habían escrito en el 1644, ellos dicen, ok, ahora después de eso se publicó la confesión de Westminster. Y más adelante, como 10 años después, se publicó la Declaración de Savoy. Y ellos dicen, estamos en acuerdo, de acuerdo con mucho de lo que dicen estos dos documentos, pero tenemos nuestras diferencias. Entonces, ellos dicen, no vamos a empezar desde cero cuando ya tenemos una base bastante buena de donde empezar. Y también lo hicieron para demostrar que ellos estaban en gran parte de acuerdo con estos otros grupos. Ahora, que los otros grupos entendieran esa es otra cosa. Pero ellos dijeron ahí mismo en su prefacio, estamos de acuerdo con mucho de lo que los otros creen, pero creemos que debemos tener nuestro propio documento que explica lo que nosotros creemos en las diferencias que tenemos entre este grupo y nosotros. Entonces, hay unos donde dice la nota número 1, que dice, habían pasado 33 años y ese documento de la confesión del 1644 se había desarrollado para distinguir, aquí vemos otros grupos que son importantes saber quiénes son, ¿verdad? Para distinguir a las iglesias, y aquí van a encontrar un término que ya deben conocer, las iglesias bautistas reformadas, que seguían la doctrina evangélica de la tradición reformada, histórica de la Reforma, para distinguir a ellos de quiénes. Y los bautistas arminianos. Entonces, ¿quiénes fueron los anabautistas? Así, vamos a consultar el experto en historia. Los anabautistas.
Sí, eran extremistas y Revolucionarios, peleones, capaces de matar. sí. Por lo que creían. Eso es la realidad. Y luego dice que habían recientemente, an- dice, recientemente formados bautistas arminianos. ¿Qué significa ese término? Bautista Aquí se habla mucho de eso. arminiano. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir arminiano? Quiere decir de Arminio, Jacobo Arminio, que era últimos del siglo XVI, principio del siglo XVII, que creo que de Holanda era. Y él decía, él enseñaba, o sí, ellos, ese grupo decían, tenían algunas diferencias que los separaban de la iglesia reformada, porque ellos decían que, a diferencia de la iglesia reformada decía que el hombre es depravado totalmente, que Dios elige los que van a salvar y Cristo murió para redimir a los elegidos. Y entonces los arminianos daban más como mérito al hombre y decían que la salvación se podía perder, entre otras cosas. Y hay varias iglesias, muchas iglesias, que hoy se consideran como arminianas, porque mantienen esa doctrina, esa enseñanza. Los wesleyanos son uno de ellos. Exacto. Sí, los pentecostales todos. Ujú. Entonces, habían un grupo de iglesias bautistas que estaban siguiendo esa línea de pensamiento de Arminio, entonces los bautistas arminianas. Entonces, estas iglesias bautistas decían, ok, aquí vemos una potencial para confusión y para división. Dijeron, ok, para que ellos sepan que no somos anabautistas, no somos extremistas, hasta casi herejes, y no somos arminianos, que no podemos decir necesariamente que es herejía, pero es otra interpretación y no estamos de acuerdo con ellos tampoco. Entonces tenemos que definirnos para distinguirnos de estos dos grupos. Qué lío había ahí. Uh-huh. Una batalla enorme. Entonces, publicaron la confesión en el 1677, como dije ahora, y lo tuvieron que publicar anónimo. Armameno pleno. Exacto. Y ya son las 11:15, pero empezamos un poquito tarde. Entonces, El domingo, no se pierdan el próximo capítulo. pero para mantener el horario, vamos a terminar ahí y vamos a, entonces la semana que viene, tratar de que el repaso sea un poco más breve y hablar de la última sección de esta introducción, que es sobre la confesión del 1689. No te preocupes por avanzar, nosotros estamos muy bien. Así vamos. No, exacto. Creo que todo va tremendo. Veo a los hermanos entendiendo que eso es
Exacto. No tenemos prisa. Me quedó mucho. ¿No? Bueno, es repasar y volver a Lee leer. el folleto, llévatelo a la casa y si lo lees, hace sentido. Ujú. Ujú. Entonces, ¿Qué página era? ¿Ah? ¿Qué página te digo? En La el librito tres. ajá. del 3 al 7. Del 3 al 7, sí. Ajá. En el folletito. Repasarlo una y otra vez y hacerte preguntas que tengas, las escribes. Ajá. Como, Y lo trae. y como una palabra nueva que alguien se aprendió aquí el miércoles pasado y es la palabra pentatenco. Sí, que esa no se le olvida más nunca la palabra pentatenco. Ya no me la sabía. Ay, ay. Nuestro hermano Mario, si puede cerrar en oración.